No es una fábula ni un cuento, es una historia verdadera. Acabo de vivirla y vea lo que aquí estoy contando, lo que me pasó lejos del mundanal ruido, en medio de la naturaleza. Me llamó poderosamente la atención lo que hacía un pequeño pajarito que por casi una hora arrastró con su pequeño pico una larga rama seca que necesitaba con urgencia para continuar con su labor de construir su nido, su casa, su morada, su habitación. Toda la mañana quien les narra este acontecimiento vio como la pequeña ave hacía enormes esfuerzos para colocar las pajitas sobre la copa de un frondoso árbol, para hacer allí un lugar donde vivir, muy seguramente pensando en un sitio tranquilo, lejos del peligro y de la inseguridad y de las amenazas de otros animales, pero huyendo también seguramente del ser humano, perdón, del ser humano, una amenaza también para este planeta. Mientras veía cómo aquella pequeña ave, cada que subía una grande, mediana o pequeña rama seca para construir su casita, mejor dicho, su nido, hacía enormes esfuerzos por volar y llevar esta hoja seca al árbol, el material para hacer su vivienda. Le encontré gran similitud con los esfuerzos que aquí tienen que ser la gente para conseguir una morada, un techo para vivir. Comencemos por los más llamados destechados, aquellos que tienen que dormir en andenes o parques a la intemperie y teniendo como colchón un pedazo de papel o como cobija un sucio costal y como almohada un pedazo de madera y como techo pedazos de cartón. Otros más privilegiados, su casa tiene techo, no de cartón, sino hecho con pedazos de materiales de metal o latas viejas. Son millones y millones de millones los que a esta hora tienen como lugar de habitación o morada cualquier lugar del planeta a la orilla de un río, debajo de un puente, debajo de un árbol o en algún lugar de la tierra sin agua y sin alumbrado, como en la época de Jesucristo, hace más de 2000 años, teniendo ellos como luz en la noche una antorcha, una fogata, una vela o una veladora. Todo eso está ocurriendo en este momento, mientras quizás usted esté en un cómodo sofá o en una cómoda almohada o en una cómoda cama. Hay otros más que a esta hora tienen un techo para resguardarse para vivir, llámese casa, apartamento o estudio de un cuarto. Ellos, llenos de sueños e ilusiones, dicen con orgullo, mi casa, mi apartamento, mi estudio. Pero la verdad es que no es de ellos, sino de la mafia de la vivienda, la que a través de los bancos cobran altísimas cuotas y altísimos intereses. Y si el aparente propietario se atrasa 2, 3, 4 o más cuotas, corre el peligro de que se la quiten y lo despojen de su aparente propiedad, corriendo el riesgo de que entonces la mafia de la vivienda le quite su techo, porque la mafia de la vivienda existe y con los gobiernos corruptos que también existen, no permiten que millones después de 20 o 30 o más años por fin puedan decir, esta es mi casa, esta casa es mía, este apartamento es mío, o este estudio así sea un cuarto, es mío. Decirlo con propiedad. Y la mafia de la vivienda existe y en el caso de Colombia acabó con los subsidios o con las llamadas viviendas de interés social y ya no se construyen casas o apartamentos a bajos precios o con facilidades de pago, de modo que son millones y millones de personas y familias que a esta hora quieren una casa, pero no tienen nunca, van a tener tampoco 100 millones de pesos para la cuota inicial, ni 50 millones de pesos para la cuota inicial, ni menos, 20 millones, por ejemplo, para pagar
la cuota inicial, como tampoco van a tener los 2 millones de pesos que les exigen o que van a pedir para pagar la cuota mensual de ese apartamento, casa o estudio. Porque ¿cómo va a pagar 2 millones mensuales por una casa pequeña o un apartamento pequeño o un estudio pequeño o grande? Si se gana 1.300.000 pesos, que es el salario mínimo en Colombia, haga la cuenta. ¿Cómo va a poder pagar la casa, la cuota mensual de 2 millones de pesos? ¿Cómo va a poder pagar la cuota mensual de 2 millones de pesos de donde va a vivir o está viviendo? Sí, o pretende vivir, si se gana 1.300.000 pesos, que es el salario mínimo en Colombia. Entonces no les va a quedar plata ni dinero para comer. ¿Cómo les parece? Casas, dizque con un valor de 1.000 millones de pesos colombianos. Apartamentos, dizque a 800 millones de pesos colombianos. Aparte estudios con un cuartico, dizque a 500 millones de pesos colombianos. Y aquí donde yo vivo tampoco se escapa esta situación. Una casa dizque 3 millones de dólares, por Dios. ¿Quién se va a conseguir todo ese dinero? Apartamentos a 800.000 dólares. Aparte estudios a 500.000 dólares. Y aparte de eso, la cuota mensual superando lo que se gana la persona. O sea que no puede comer, se va a morir y no puede vivir en esa casa. Por Dios, por Dios, por Dios. Esas casas o apartamentos o estudios que cuestan millones y millones y millones de pesos, pues no la pueden comprar sino los que pertenecen a las otras mafias, porque el pueblo que gana el salario mínimo no las podrá comprar ni en esta vida, ni en la otra vida, ni en dos vidas más, no podrán comprar una casita. ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que mientras estos millones y millones de familias sin vivienda propia o sin techo no tienen pues para la cuota inicial, para pagar la cuota mensual, los gobiernos corruptos se gastan millones y millones de pesos, dizque en encuentros internacionales, dizque en conversatorios, dizque en convenciones para hablar sobre la biodiversidad, millones y millones de pesos en conversatorio, mientras a esta hora alguien necesita, por favor, que le ayuden para la cuota inicial, para construir su casa o su apartamento. Atención, señores gobernantes, por favor, la gente necesita facilidades para comprarse su techo, dónde vivir. No se relaje usted porque tiene una mansión de 2.000 millones de pesos. Acuérdese del que no tiene ni siquiera pues un milloncito para dar la cuota inicial, ni para comprarse siquiera unas tejas, sino de barro de lata para vivir. Así están las cosas. Millones y millones tratando de conseguir la platica para comprarse su casa o su apartamento, pero todo queda en sueños. Cada que se acuestan, invocan al Altísimo para que por favor les dé vida, les ayude, porque ¿cómo van a comprar una casa con un salario mínimo de 1.300.000 pesos? Y el gobierno hablando de proyectos, de presupuestos, de impuestos, pero por Dios, la gente necesita donde vivir, tan hartos y cansados de esa angustia de pagar los arrendamientos, que a propósito, ese es otro capítulo. Los arrendamientos en el mundo, en el planeta Tierra, están costosísimos, altísimos los valores. Y esta mafia de la vivienda, pues será que se estará riendo, porque como le digo, aquí donde yo vivo, en cualquier parte del planeta Tierra, la gente está luchando para conseguir la manera de pagar la cuota del arrendo, de la renta, ni siquiera de la casa, porque eso ya es un sueño que se hará realidad en la eternidad, porque en esta vida no se va a poder hacer realidad, porque es imposible con 1.300.000 pesos adquirir una casa de 500 millones de pesos. Nunca, pero nunca, nunca la podrá conseguir. Entonces se van a pagar renta, y la renta carísima por toda parte. La renta es el 80% del salario mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Les queda apenas el 20% para comer. No queda ni para la medicina.
No queda ni para comprarse un calzado y mucho menos para la familia. El horror es algo desgarrador, algo que produce tristeza y pesar. Y como la historia del pajarito del día de hoy, que lucha y lucha tratando de hacer su nido para resguardarse junto con su familia, así hay millones luchando y luchando para conseguir un techo propio. Pero ¿qué dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, sobre el tema que hoy nos ocupa? Leamos. Libro Proverbios capítulo 24, verso número 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Evangelio de Mateo capítulo 23, verso número 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Libro Salmos capítulo 12, verso número 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Libro Salmos capítulo 41, verso número 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Libro Proverbios capítulo 13, verso número 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, el verso 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Y ya para terminar, libro Hebreos, capítulo 3, verso número 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Repitamos. Hebreos capítulo 3, verso número 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruebe